eso me pongo hoy. Vale, dos. ¿No está grabando? ¿Ya está? No sé si voy a volver a vamos a empezar ya la clase. Sabéis que tenemos ahora venir toda la parte que es más jurídica y a partir de hoy empezaba un poco la parte criminológica. Entonces hemos invitado a la profesora Cristina Rechea, que desde los años 90, si no me equivoco, principios, es directora del Centro de Investigación de Criminología en Castilla-La Mancha. Y esta conferencia forma parte también de la presentación del itinerario de sociología, el itinerario de investigación, para aquellos que de cara al curso que viene decidáis hacer esta línea más, dentro de la criminología, esta línea más de investigación. Entonces, la palabra a la profesora. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Tengo buenos amigos en Barcelona y en la Complutense, por lo que veo también. O sea que agradezco muchísimo la invitación para estar aquí. Sé que sois del tercer curso del grado en criminología y la verdad es que es la primera vez que me enfrento a alumnos que han hecho ya 3 años de criminología. Evidentemente los alumnos que nosotros tenemos en el máster, bueno, el centro tiene un máster y un doctorado en investigación, un máster en criminología, máster oficial. El doctorado tuvo mención de calidad en una primera etapa y seguimos con ello. Pero nuestros alumnos, la mayoría de ellos no han hecho criminología, son alumnos que vienen pues, de derecho, de psicología, de trabajo social, etc. Entonces, bueno, daros la bienvenida a la criminología a los primeros alumnos que tengo oportunidad de conocer sobre este tema. En principio, a ver, yo soy catedrática de psicología, pero llevo desde el año 90 trabajando en criminología en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde empezamos con el primer máster, después eran títulos propios, para cuando tuvimos la oportunidad de hacer un máster oficial, porque hicimos el doctorado también. Entonces, mi planteamiento sobre el sistema de justicia juvenil no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que es la parte jurídica o bueno, no me interesa tanto los temas más puramente jurídicos, sino que me interesan más los temas más criminológicos. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí va a ser un poco, bueno, pues completamente diferente a lo que creo, a lo que habéis visto. O sea, realmente lo que me preocupa a mí y lo que nos preocupa en el centro, porque cuando hablamos de investigación, en realidad somos equipos de investigación que estamos trabajando en diferentes temas y que pues, unos se especializan más en unos, otros más en otros, y en principio lo que les voy a contar es también un poco el resultado de varias investigaciones y de varios temas que se han trabajado en el Centro de Investigación en Criminología. En principio, yo tenía previsto estos 3 puntos como un poco para discutir. Ya digo que no son puntos técnicos, son puntos más, bueno, sí son técnicos en cierta forma, pero son temas que nos han preocupado, temas que nos tienen estudiando e intentando encontrar soluciones para estos temas. Por un lado está la deriva punitiva, que no es solamente una deriva punitiva de la ley, sino también una deriva punitiva de la opinión pública, o sea, cada vez lo vamos a ir viendo. Luego el tema de la edad penal, que es uno de los temas que oficialmente no ha trascendido demasiada información o demasiadas preocupaciones, pero que realmente sí que cada vez que hay una modificación de la ley, sucede que nos encontramos con que nunca sabemos si nos van a cambiar los límites de la edad penal, y la razón es que entonces es un tema que nos interesa. Y luego el término
mejor interés o el mayor interés del menor, que bueno, es un término que está ahí. Todo el mundo dice que la ley del menor está hecha para conseguir el mayor o el mejor interés del menor, y resulta que luego al final la ley ha ido evolucionando. No creo que nos dé tiempo de esto, como lo tengo aquí, creo que no lo voy a usar. Voy a usar esto, que es más fácil, porque si no me va a entrar la percusión de tanto dar la vuelta a un lado a otro. Entonces, estos temas, lo que yo quiero es hacerles preguntas, o sea, ponerles puntos de cuestionarnos algunas cosas, y para que ustedes luego tengan la oportunidad de discutir o de comentar lo que sea, y que, como me han dicho que tiene una segunda parte de esta misma materia, pues que cuando hablen de los temas más criminológicos, etcétera, pues también vean opiniones de otros puntos de vista. Entonces, no me voy a meter aquí en profundidad, lo que quiero es dejarles temas de discusión para que ustedes vayan viendo desde otros puntos de vista lo que es el sistema de justicia del delito. Entonces, una de las cosas que me sorprendieron, a ver, yo cuando llegué a Castilla-La Mancha, yo venía de una facultad de psicología, me dedicaba a la psicología experimental y fundamentalmente a lo que es percepción visual y atención, cosa que no tiene nada que ver con la criminología. En cambio, en Castilla-La Mancha, pues me tuve que hacer cargo de toda la formación y la creación del centro, del máster, etcétera, de criminología. Y en el año 92 creo que fue cuando salió la ley, una ley provisional que sacaron. Me sorprendió cómo, porque yo estoy adscrita a la Facultad de Derecho, a pesar de ser todo mi puesto de trabajo en la Facultad de Derecho, y me sorprendió muchísimo el poco interés que tenía la gente de derecho penal sobre el derecho penal juvenil, o sea, sobre el derecho de menores. Porque, bueno, pues no sé por qué, pero de repente encontré un libro de la profesora Jiménez Salinas, que se titulaba algo así como, es que no lo encontré, estuve buscándolo para ponerlo, pero no lo encontré. El derecho de menores es un derecho menor, o algo así. Y me di cuenta que realmente hasta ese punto el derecho de menores para los penalistas era algo subsidiario, o sea, era algo que no tenía demasiada importancia. Sí que es cierto que a partir del año 2000, cuando se publica la ley y se pone en funcionamiento en el 2001, sí que es cierto que se ha desarrollado un mayor interés por esta parte del derecho penal. Pero sí que es cierto, también me sorprendió muchísimo, decía, hay que poner una materia de derecho penal infantil o de menores, lo que sea, en una optativa. De hecho, ahora está en la Facultad de Derecho la optativa del derecho penal juvenil, pero en ese momento nadie se le ocurría hacerlo. Entonces, lo que sí que es cierto es que yo creo que la criminología ha tenido también cierta influencia para que ese derecho menor, por así decirlo, pase a ser un derecho pues, normalizado, donde hay estudiantes, hay personas que están trabajando sobre ello. ¿Qué sucede con el derecho de menores? Bueno, con todo el sistema, seguramente lo conocerán ustedes mucho más que yo, o sea, en principio había un derecho más que protegía a los sujetos, pero luego a partir de un cierto momento es necesario crear una legislación que garantice, que dé todas las garantías posibles a los sujetos, a los menores. Y entonces surge toda la ley, bueno, y todo el planteamiento de tener un derecho penal para los menores. El problema es que se les da, o sea, en ese momento sí que se les da a los sujetos sus derechos, se garantizan su situación, etcétera, todo el tratamiento está garantizado por el derecho, pero también se pasa de
unos sujetos que eran pobrecitos, había que cuidarlos, había que protegerlos, etc., a que pasan a ser considerados delincuentes. O sea, forman parte de sus conductas, son las mismas que las de los adultos, las conductas penadas, los delitos que pueden cometer los menores no son específicos de ellos, sino que forman parte de todo el derecho penal en general. Con lo cual, es tan delincuente uno que tiene una edad como otro que tiene otra edad, o sea, porque lo que hacen es que cometen un delito. Entonces, sí que hay ahí un cambio de sentido, de significado de lo que es el menor. O sea, hasta ese momento era un ser que necesitaba protección, en ese momento es un delincuente. Es cierto que es un delincuente diferente, y que tiene una serie de garantías especiales, de tratamientos especiales, etcétera, pero lo que sí que es cierto es que se ha cambiado un poco la concepción de lo que es el menor delincuente. Cuando hablo de deriva punitiva, en realidad, bueno, esto es un poco todas las modificaciones que ha habido de la ley, y lo que sí que nos vamos dando cuenta es que la mayoría de las modificaciones, o muchas de las modificaciones que se hacen en la ley a partir del momento en que se publica, porque fíjense que las dos modificaciones estas se producen en la antes legis, o sea, cuando todavía no se había puesto en funcionamiento la ley. Pero en todos los casos siempre se endurece la respuesta que se da. O sea, ustedes ya habrán visto que se trata de una legislación que intenta dar una respuesta educativa, una respuesta de reinserción, más que de reinserción, de que no pase nada, o sea, de que el chaval pueda seguir funcionando o haciendo su vida, para que no marginarlo o no etiquetarlo, etcétera, según las diferentes teorías. Pero en cada caso, todas las modificaciones que se han hecho para ir, por así diciendo, para ir dificultando ese primer planteamiento que se tenía con la ley. O sea, era un planteamiento muy educativo, muy de hacerlo todo en la comunidad, etcétera, y de repente cada vez que se va, pues por ejemplo en la del 2000, es esta, la primera, pues con esos casos que sucedieron en este momento, pues se endureció la respuesta que se daba, o sea, más internamientos más largos o cualquier tipo de medida mucho más larga y más complicada. Luego, por ejemplo, pues se introduce la acusación particular, que también crea ciertas interferencias. O sea, si queremos que el chaval tenga la vida más normal, cuando hay una acusación, lo que va a intentar, una acusación particular, lo que va a intentar siempre es conseguir que el chaval se declare, que le toman una medida, etcétera, etcétera. Entonces, y luego en todos los casos ha sido un aumento de los años de internamiento, lo que sea, siempre en la dirección de más retributiva, no tanto de educativa. Y esto, a ver, ustedes me dirán, vale, pero ¿por qué estos casos? Bueno, pues, estos casos han sido relevantes porque han levantado, por así decirlo, la respuesta de la opinión pública. O sea, en todos estos casos, la opinión pública se levantó contra estos menores que de alguna forma habían cometido un delito grave, pero era uno, en todo el país, dos. En algunos casos se buscaron pues, los grupos IDETA, lo que era la Calero Roca, o algo así. En otros casos, si los Latin Kings eran, pero los Latin Kings y la mayoría de las bandas tienen más de 18 años, la mayoría de los que están en las bandas, algunos son menores, pero en general tampoco entrarían dentro del concepto de delincuente juvenil. Pero bueno, todas las
o casi todas tuvieron una respuesta en la opinión pública muy negativa y muy en contra de los menores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los legisladores responden a los movimientos de la opinión pública y las respuestas que dan, a ver, en algún caso a mí alguien ha dicho, es que la reforma esta del 2003, dice, tú veías a la madre de Sandra Kahlo en la tele y lo que ella decía al poco tiempo aparecía en la ley. O sea, era como dictada por la madre de Sandra Kahlo. Eso no es cierto, pero de alguna forma sí que se veía cómo influían estos casos y las familias de estos niños o de estas personas, cómo influían en la forma en que se modificaba la ley. Y realmente, ¿qué ha pasado? Pues la sociedad también se ha endurecido con los menores. O sea, yo creo que ese cambio de menor de protección, que pobrecito, tal, a menor que tiene derecho, pero que también debe responder penalmente a lo que ha hecho que también la sociedad se plantee un nuevo planteamiento de lo que son los jóvenes en este momento. A ver, yo no sé si ¿os suena la palabra gamberro? ¿La usáis? ¿A que no? En cambio, en mi época se usaba muchísimo. ¿Quiénes eran los gamberros? Pues aquellos que montaban follón, que en las fiestas del pueblo rompían farolas, que jugaban al fútbol donde no debían, con lo cual rompían algún cristal o hacían algo. Esos eran los gamberros. Pero el término gambero actualmente, por lo menos para mí, tiene una connotación afectiva, o sea, a mí también. Son gente que armaba follón, etcétera, pero de alguna forma, bueno, pues todo el mundo sabía que todo el mundo había hecho algo parecido con el joven. Un día me acuerdo conduciendo pongo la radio y oigo una conversación, estaban diciendo, ¡qué barbaridad! Los ingleses esos que se tiran desde la ventana, qué burradas lo que hacen, no sé qué. Y de repente uno de los que estaba en la tertulia, que había dicho, qué barbaridad, cómo son los jóvenes ahora, no sé qué, y dice, pues yo me acuerdo un día que hice, bueno, la barbaridad que contó allí que había hecho era mucho peor que lo que acababa de reprochar a los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que todo el mundo hemos hecho cosas, lo que se llama conductas antisociales. Ahora, que antes se llamaban gamberradas, simplemente. Estos gamberros son rotos. ¿Qué pasaba? Se solucionaba, pues los padres de uno hablaban con los de otro, o el alcalde del pueblo les decía, oye, pues ahora vais a tener que hacer esto para solucionar o para compensar lo que habéis hecho en el medio. Pero resulta que ahora son conductas antisociales, ya no son gamberradas. Y entonces, es que, fijaros en el término, conductas antisociales, algo que va contra la sociedad, con lo cual la sociedad se siente atacada. O sea, cualquiera de estas cosas que antes eran nada, lo que pasaba en la vida, pues ahora resulta que son antisociales, que van contra nosotros, contra los que formamos la sociedad. Y entonces, y resulta que todos estos que antes eran gamberros ahora son delincuentes. Pero hay aquí una contradicción. No cometen delitos, cometen conductas antisociales. Pero de tal manera se les pone la etiqueta de delincuente. Fijaros, una de las cosas que más me ha sorprendido es que, por ejemplo, hablando de lo que la sociedad opina sobre los jóvenes y sobre las conductas de los jóvenes, es cierto que hay toda una tendencia punitiva por parte de la sociedad que quiere que les cierren más tiempo, que los controlen más a los jóvenes que cometen delitos y a los que no, y a los que cometen conductas, que tienen conductas antisociales. Y cuando hacemos una análisis de la opinión pública, de la punitividad de la sociedad, nos encontramos con que
efectivamente la gente pide más penas, pide más castigos, pide más control de los jóvenes, etc. Y veremos ahora luego que realmente los menos punitivos de todos los grupos de edad son los mayores. La gente mayor es la que es más, que acepta mejor la pamberrada. Posiblemente porque sigue teniendo la idea de la pamberrada y no de la conducta antisocial. Bueno, esto es algo que no está verificado, pero que es algo que cuando lees la información, tienes la información, dices, ¿por qué la gente mayor es menos punitiva que la gente? A lo mejor porque ha vivido más y se da cuenta de ciertas cosas, pero es la gente mayor de 50 años, una cosa así. O sea, que no es que sea gente de mayor pero que no tiene experiencia, sino que es personas que han vivido mucho y que han vivido diferentes épocas o diferentes momentos de la historia social. Entonces, vamos a ver qué pasa un poco, volviendo a lo de las conductas antisociales. Realmente, en cuanto le ponemos la etiqueta, y yo ahí sí que siento que la criminología le ha hecho un flaco favor a los jóvenes, porque antes o eran delitos o eran conductas, conductas gamberras, conductas que fastidiaban, que molestaban, etc., pero no eran delitos. En el momento en que se le pone el término conducta antisocial, como están haciendo cosas contra nosotros. Y entonces nos encontramos con que, bueno, pues que hay una serie, ¿qué ha pasado? Que como nosotros somos la sociedad y estos van contra nosotros, estos son otros. Son otros con los que nosotros podemos ir contra ellos, podemos hacer lo que sea, porque no son nosotros. ¿Sabéis la criminología de los otros? Habréis oído hablar de ella, pues, contra los inmigrantes, contra, y contra los jóvenes. Yo estoy convencida que la sociedad en este momento tiene miedo de los jóvenes. Tiene miedo de los jóvenes. Y ahora veremos un poco cómo es absolutamente irracional, pero sí que es cierto que el hecho de darle el título de conductas antisociales es que es difícil darle otro, pero realmente lo que ha puesto es sociedad y los que cometen conductas antisociales. Entonces han enfrentado los grupos, los jóvenes y el resto de la sociedad. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta para un poco poder analizar por qué la sociedad es más primitiva, por qué decide más hechos algo. Pero ¿qué pasa? A ver, nosotros en la sociedad tenemos las normas jurídicas, que son las que se estudian en derecho y son todas las leyes que nos dicen cómo debemos comportarnos para mantener una coherencia social y no tener problemas dentro de la sociedad, ¿no? Pero luego están las normas sociales. El problema de las normas sociales es que no están escritas. No se sabe cómo surgen, aunque ahora veremos un poco cómo de alguna forma sí que se ha estudiado cómo surgen. Y lo que sucede es que, así como las leyes y las normas jurídicas tienen una respuesta de control, etcétera, que está también muy definida y que te dice qué pena te corresponde si cometes este delito y cuáles son las conductas que puedes hacer y las que no puedes hacer, las normas sociales, al no estar escritas, ni se sabe lo que se puede hacer ni lo que no se puede hacer, ni se sabe qué consecuencias pueden tener el que hagas esas conductas. Entonces nos encontramos con que cuando hablamos de conductas antisociales no tenemos ni idea de qué estamos hablando. Dependerá en cada grupo social para que se determine qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Y además no sabes, no tienes ni idea qué consecuencias puede tener si tú tienes una conducta antisocial, porque tampoco está escrito, depende de la sociedad. Entonces, realmente es un tema muy delicado, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar las conductas socialmente aceptadas de Barcelona que las que puede haber en un pueblecito de la sierra de no sé dónde.
O sea, porque las necesidades y la sociedad de cada uno de los sitios es completamente diferente. Entonces, lo que está bien hecho en un sitio puede no ser una conducta aceptable en el otro o viceversa. ¿Qué consecuencias tiene? Pues, por ejemplo, hay el típico, bueno, conductas que legalmente serían aceptables, por ejemplo, el divorcio. Divorciarse legalmente es una conducta aceptable, pero puede haber grupos sociales donde el divorcio sea lo más negativo que le puede pasar a una familia. Entonces, si tú perteneces o estás en ese grupo social, aunque sea legalmente aceptable, si haces la conducta vas a recibir reproche social por parte de tu grupo de pertenencia. Entonces nos encontramos con que, como las normas sociales dependen del grupo en el que te muevas, de la sociedad en la que estés, de las situaciones en las que estés, etc., nunca o muy pocas veces vamos a tener demasiado claro, o tan claro como lo que es correcto y no correcto desde el punto de vista penal, en el caso de las conductas antisociales. Entonces, eso genera, bueno, una incertidumbre para todos, para nosotros también, ¿eh? O sea, no sabe uno si debe dar la mano o dar un beso, si, pues, chorradas de esas, pero lo que está bien o lo que no está bien en un grupo social. Puede ser que en este grupo esté bien una cosa y en el otro grupo esté bien otra. O sea, pero, ¿quién crea las normas sociales? ¿Se os ocurre a alguien? Es complicado, ¿eh? Pero realmente no se sabe. Aquí aparece lo de los emprendedores morales que llaman Becker, y realmente alguien en algún momento da una opinión o dice esto no es correcto. Y entonces eso, al definir una conducta o un hecho o lo que sea como incorrecto, bueno, está permitiendo que se acepte esa conducta como conducta antisocial o como conducta prosocial. Pero quiero decir que realmente no se sabe muy bien quién crea las normas. Por ejemplo, en los casos que hemos visto antes de cambio de las leyes, bueno, pues parece ser que ciertos hechos y ciertas personas que participaron o fueron actores o sufridores, por así decirlo, de ese hecho, bueno, les fueron creadores de nuevas opiniones sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. En realidad, ¿qué sucede? ¿Les suena el pánico moral? Sí, ¿verdad? Vale. Pues en realidad, esto es un poco cómo se forma el pánico moral. O sea, alguien dice esto es negativo, esto es una conducta antisocial y por lo tanto, cuidado porque estos personajes, estos sujetos son muy peligrosos. Un poco lo que decía Estrada de los predadores o depredadores. O sea, en principio tenemos, si empezamos a decir los jóvenes son unos borrachos, beben, se pelean, se no sé qué, montan ruido, no nos dejan dormir por la noche con el botellón, hacen no sé qué, hacen no sé cuánto. O sea, terminamos diciendo los jóvenes son un peligro. Mira, me estaba acordando porque el problema es que la gente y los medios de comunicación tienen también mucho que ver en esta opinión pública, en cómo se forma la opinión pública. Me acuerdo en la Universidad de Valencia